¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar trabajando con las integrales definidas y en particular vamos a comenzar a trabajar con el área entre dos curvas. Nosotros hasta el momento hemos visto cómo calcular el área que queda determinada debajo de una curva y el eje X. Lo que nos interesa calcular ahora es el área de una región comprendida entre los gráficos de dos funciones que son integrables, es decir, dos funciones f y g que se pueden integrar. Entonces, si consideramos en primer lugar la situación que muestra el siguiente gráfico, tenemos que la curva en color rosa es la función f y la curva en color celeste es la función g. Lo que queremos hacer es calcular el área comprendida entre los gráficos de f y de g en un determinado intervalo, que en este caso es el intervalo AB. El área o la región comprendida es la que está en color naranja. Como puede verse en los siguientes gráficos, el área A, que es la de color naranja, resulta ser la diferencia entre las dos áreas, es decir, entre el área 1, que es la región comprendida que queda entre la función f y el eje x, y el área 2, que es la región comprendida entre el gráfico g y el eje x en el mismo intervalo. Observemos que si separamos el dibujo, nosotros tenemos que calcular el área en color naranja, que es la región comprendida entre las dos funciones, y es lo mismo que si separamos la función f y observamos el área comprendida entre la curva y el eje x y la función g, que es el área comprendida entre la curva y el eje x. Si al área 1, que es la de color rosa, le restamos el área 2, que es la de color celeste, nos da como resultado el área comprendida entre las dos áreas. Es decir que para calcular el área entre dos curvas o la región comprendida que queda entre dos funciones, vamos a tener que calcular la integral de la función llamada techo, se llama techo porque es la función que se encuentra arriba, y le tenemos que restar la integral de la función piso, que es la función que se encuentra debajo. F sería la función techo y G sería la función piso. Para encontrar la región comprendida entre dichas funciones, debemos restar las integrales de la función techo menos la función piso evaluada en dicho intervalo. Ahora, si observamos acá, f y g toman siempre valores positivos dentro del intervalo. Entonces, para poder calcular el área, vamos a tener que restar el área 1, que sería de la función techo, menos el área 2, que es de la función piso. Simbólicamente queda expresada de esta manera. La integral en el intervalo de a a b de f de x, que corresponde a la función techo, menos g de x, que corresponde a la función piso. Ahora bien, si nosotros observamos este gráfico, vimos que toda la región comprendida, o sea, toda el área, ¿sí?, queda por encima del eje x. ¿Qué pasa cuando nos encontramos, por ejemplo, con un área en donde se encuentra una parte por encima del eje X y otra parte por debajo del eje X? Como bien mencionamos, anteriormente consideramos el caso en el que f y g son funciones no negativas, o sea que se encuentran por encima del eje X en el intervalo AB. Es decir, que esa fórmula vale siempre que f y g cumplan con esas condiciones. Ahora, en este caso en el que el área de la región comprendida quede una parte por encima y otra parte por debajo del eje X, ¿sí?, observamos que el área de la región no va a cambiar si la trasladamos, es decir, si la trasladamos de manera vertical manteniendo su forma y sus dimensiones. Como la región es acotada, haciendo una traslación en sentido vertical, podemos conseguir que toda la región quede por encima del eje X y en consecuencia reducimos este mismo caso al primer ejercicio que ya hemos analizado. Para hacer esta traslación basta solamente con sumarle la misma constante K suficientemente grande a F y a G para que la
región comprendida entre dichas funciones quede completamente trasladada. Si observamos el gráfico, nosotros teníamos previamente la región comprendida entre la función f y la función g, y lo que hicimos en el siguiente gráfico fue sumarle una constante suficientemente grande para que se traslade de manera vertical, obteniendo la misma región comprendida, nada más que situada por encima del eje X. Así que si nosotros quisiéramos encontrar la región comprendida entre dichas curvas, nos va a quedar que el área va a ser igual a la integral de a a b de f de x más k menos g de x más k. Si resolvemos esta operación y simplificando, nos queda exactamente la misma fórmula que el primer caso analizado. Lo que significa esto es que no importa en qué parte de la región o en qué parte del sistema de coordenadas cartesianas se encuentre la región comprendida entre dichas funciones, se va a proceder siempre de la misma manera. Es decir, identificamos quién es la función techo, identificamos quién es la función piso, restamos dichas integrales y eso me va a dar el área entre dichas curvas. Veámoslo con un ejemplo para que sea más sencillo de identificar todo lo que mencionamos recién en la teoría. En este caso queremos calcular el área de la región encerrada entre los gráficos de f de x igual a 3x al cuadrado menos 2, que es una función cuadrática, por lo tanto gráficamente me va a quedar representada como una parábola, y g de x, que es 2x menos 1, que es una función lineal. Recuerden que para graficarla, como tenemos dos funciones, vamos a hacer dos tablas, ¿sí? Si no, también lo que podemos hacer es implementar el GeoGebra para poder encontrar la gráfica y poder visualizar cuál es la región cuya área queremos calcular. Entonces, si observamos el gráfico que nos queda representado, tenemos la parábola, que es la función f, y la recta, que es la función g. Si visualizamos el gráfico, la función g es la función techo, porque es la que está por encima, y la función f es la función piso, que es la que está por debajo de la función. Lo que tenemos que hacer es calcular el área comprendida entre dichas funciones. Ahora bien, en este caso no conocemos cuáles son los límites de integración, o sea, cuál es el intervalo en el cual nosotros debemos calcular esa región o esa área. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar el intervalo? La región está limitada por los valores de x correspondientes a los dos puntos en los que se intersecan en los gráficos de f y de g. ¿Qué significa esto? Que tenemos que calcular quién es este punto en donde las dos curvas se cruzan y quién es este punto con respecto al eje x, ¿sí? En donde también intersecan las dos curvas. Si nosotros visualizamos en este punto, las funciones son iguales. Es decir que para poder encontrar cuál es el intervalo en el cual tengo que calcular el área comprendida entre dichas curvas, lo que hacemos es igualar dichas funciones. Si las igualamos y resolvemos esta ecuación que nos queda planteada, vamos a poder encontrar cuáles son los límites de integración. Entonces, si igualamos f de x con g de x, f de x es 3x al cuadrado menos 2, g de x es 2x menos 1. Despejamos, ¿sí? Y dejamos todo en el primer miembro de la igualdad. Y lo que nos queda es una ecuación cuadrática. 3x cuadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Es decir que para poder resolver una ecuación cuadrática debemos aplicar la fórmula de Bhaskara para poder encontrar cuáles son los dos límites de integración. Resolviendo dicha fórmula vamos a encontrar que x es 1 y que también x es menos 1/3. Entonces, los valores de x que delimitan el área son justamente los valores encontrados al resolver esta ecuación. X es igual a menos 1/3 y x es igual a 1. Por lo tanto, debemos calcular el área comprendida entre dichas curvas en el intervalo de menos 1/3 a 1. Entonces, ¿cómo hacemos para plantear dicha área en función de las integrales? Como dijimos recién,
tenemos que la función techo es la recta, tenemos que la función piso es la parábola y está comprendida entre los valores de -1/3 y 1. Por lo tanto, para calcular el área vamos a hacer la integral de -1/3 a 1 de la función techo, que en este caso es g de x, menos la función piso, que en este caso es f de x. La función techo es 2x menos 1 y le restamos la función piso, siempre entre paréntesis porque el signo menos me va a modificar los signos que se encuentran dentro del paréntesis de la función techo. Entonces, hacemos función techo menos función piso, resolvemos esta operación, 2x menos 1, 3x cuadrado me va a quedar negativo y el 2 que era negativo me va a quedar positivo. Y al agrupar y resolver algebraicamente, obtenemos que debemos calcular la integral de -1/3 a 1 de menos 3x al cuadrado más 2x más 1. Integramos la función, que con su expresión simplificada nos queda menos x al cubo más x al cuadrado más x, y la evaluamos en los puntos 1 y -1/3 aplicando la regla de Barrow. Es decir, evaluamos a toda la función integrada en 1 y le restamos toda la función evaluada en el punto -1/3. Cuando procedemos a hacer la cuenta, el área comprendida entre dichas funciones nos da como resultado 32/27. De esta forma es como ustedes van a tener que proceder a resolver las siguientes actividades, en el cual van a tener que encontrar el área entre las curvas, graficando cada una de ellas, que lo pueden hacer implementando la tabla de valores o también pueden implementar la herramienta GeoGebra para poder identificar cuál es el área que queda comprendida. Recuerden que no conocen los intervalos, por lo tanto, en primer lugar van a tener que conocer el intervalo en donde queda dicha área, igualando las funciones, y una vez que consiguen ese intervalo, van a proceder a calcular el área realizando la integral de la función techo menos la integral de la función piso en dicho intervalo. De esta forma es como se calcula el área comprendida entre dos curvas.